habites, Señor, sobre nuestras vidas. Que descienda, Señor. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Gracias por estar aquí con nosotros. Te alabamos y te damos la gloria y la honra que solo a ti te pertenece. No quiero que pases solamente, Señor, sino que cuando pases decidas quedarte con nosotros. Quédate con nosotros, Espíritu Santo. Quédate conmigo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Vamos a darle ese fuerte aplauso al Señor. Exaltemos su nombre. Démosle la gloria y la honra que se merece el Dios Todopoderoso. Amén. Quiero que por favor vayamos al libro de Romanos capítulo 12, en el versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Hay una palabra poderosa de parte de Dios para nosotros en esta noche. Y hoy quiero que tengan esto presente. Nuestras vidas, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver va a ser transformada si se lo permitimos a Dios que esté obrando en esta noche, en este momento en nuestras vidas. Amén. Versículo 2 dice así: No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Quiero leérselos en la traducción de Dios habla hoy, que dice así: No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Amén y amén. Quiero que repitan conmigo: es necesario cambiar nuestra forma de pensar para poder cambiar nuestra forma de vivir. Amén. Hay una ilustración que me gusta harto sobre este tema, y es que hicieron un experimento en donde una persona puso a una pulga para medir cuánto era que alcanzaba la distancia cuando hacía un brinco la pulga, y estaba haciendo la investigación y veía que la pulga saltaba aproximadamente 2 metros. Entonces decidieron ponerle como un frasco para encerrarla, y miraban que la pulga cuando saltaba no saltaba los mismos 2 metros, sino que solamente saltaba la distancia que solamente le permitía este utensilio, este frasco que la tenían encerrada. Más o menos podía saltar a lo menos 10 centímetros de alto. Cuando le volvieron a quitar el frasco, esta pulga ya no saltaba como al principio los 2 metros, sino que ahora se había limitado a saltar los 10 centímetros que solamente podía saltar en ese momento mientras estaba dentro de ese frasco. Y se dieron cuenta que pudieron limitar el salto de la pulga porque en un momento pusieron encima de esta pulga algo que limitaba lo que antes era ella, y es que esta pulga anteriormente saltaba a los 2 metros, ahora únicamente podía saltar 10 centímetros porque limitaron, porque la pusieron en un lugar que la enfrascaron e hicieron que limitara literalmente ahora su forma de pensar y ya no saltaba como antes. Y esto es lo que el diablo ha tenido y ha estado haciendo por mucho tiempo sobre la vida de las personas. Ha estado poniendo encima de cada una de las personas algo que está deteniendo literalmente el avance de aquellas personas, y está limitando a tal punto que ahora se están acomodando a la forma en que los limitaron. Y como fue tan prolongado lo que pusieron encima de esa persona, que ahora
cambió su forma de pensar, su forma de ver y su forma de vivir de acuerdo a la limitación que le pusieron encima, y esto creó una fortaleza en el pensamiento y una forma de vivir ahora diferente de acuerdo a la limitación que le pusieron encima. Las fortalezas mentales son las cosas que están en nuestra mente, que nos impiden ver y caminar más allá de lo que nosotros vemos y lo que nosotros estamos observando. Es algo que ha impuesto el enemigo sobre la vida de las personas para que no crean y no conquisten a lo que Dios les tiene preparado. Es algo real que está sucediendo no solamente aquí, en medio nuestro, sino alrededor del mundo. Y es algo que el enemigo ha estado ocasionando todo el tiempo, que ha estado limitando y creando fortalezas mentales para que la gente no crea o deje de creer y tengan un impedimento para que alcancen todo lo que Dios quiere que alcancen y puedan obtener las promesas que ya están dispuestas para ellos. Y esas fortalezas mentales son aquellas que se consideran como un muro que impiden que podamos alcanzar muchas bendiciones. Es como algo que está enfrente de nosotros, que por más que nosotros quisiéramos avanzar, no podemos. Porque hay algo que está puesto sobre nosotros que nos impiden creer más allá de lo que vemos, que adoptamos de acuerdo a la forma que nos impidieron avanzar, y ahora estamos limitados a esa condición que nos puso el enemigo y no podemos seguir avanzando porque está puesta algo literalmente encima. Y no es que todavía esté el enemigo encima de nosotros, sino que como condicionó nuestra forma de pensar, ahora parece ser que nos tuviéramos que vivir todo el tiempo de acuerdo a ese condicionamiento que en un momento nos puso el enemigo. ¿Y cuáles son esas fortalezas mentales? Tenemos la incredulidad. Es algo que puso el enemigo y que no nos deja creer por lo que Dios tiene para nosotros. El temor, y eso es algo que está afectando a muchos. Y no estoy diciendo que el temor sea algo malo, porque en cierta forma el temor nos ayuda y nos indica a no sobrepasar los límites que nos pueden hacer daño. Pero lo que el enemigo ha puesto ha sido un temor que nos impide caminar, que nos impide seguir adelante y que nos impide creer por algo más que lo que estamos viendo y lo que Dios quiere que nosotros obtengamos. El fracaso que ha puesto el enemigo en nuestro pensamiento y que nos está limitando, y parece ser que estuviéramos viviendo de fracaso en fracaso porque eso fue lo que nos puso el enemigo. El no puedo, el autorrechazo, la autodiscriminación, o sea, decirse a sí mismo: es que yo no puedo, es que yo no sirvo para esto, es que yo no fui creado para salir de la zona que yo estoy o la forma como vivo. Y no nos deja vivir de otra forma diferente, porque todo el tiempo estamos autoexaminándonos y diciéndonos: es que las bendiciones parecen que no son para mí y me toca conformarme con lo que estoy pasando y viviendo. El conformismo, que va ligado mucho al temor, a la incredulidad, y es que nos conformamos con lo que tenemos porque no creemos por algo mejor, que no creemos para alcanzar algo diferente, y nos toca conformarnos con la situación, y parece ser que eso es el fin de nosotros. Y por supuesto, una ceguera espiritual, que por más que nos dicen que hay un nuevo tiempo, por más que nos están diciendo que hay algo diferente para nosotros, que hay un mejor mañana, que hay algo que Dios ha preparado para nosotros, es como si tuviéramos una venda puesta sobre los ojos, que no nos deja ni ver ni tampoco creer. Y estamos viviendo un tiempo y una forma como Dios no quiere que nosotros vivamos. Y todo esto es lo que nos está afectando y no nos deja ver que las bendiciones que están ahí puedan llegar a nuestras vidas
Y por eso no estamos disfrutando todo lo que Dios ya preparó para nosotros. Es como ese muro literalmente que el enemigo puso al frente para que no podamos avanzar, que nos impide llegar donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Y eso se considera como una fortaleza mental que hoy Dios quiere que nosotros quitemos de nuestra mente, que sea destruida por completo, para que podamos vivir como Dios nos llamó, a libertad, y que podamos evidenciar, vivir, creer y poder disfrutar todo lo que Dios ya preparó para cada uno de nosotros. Amén. Y todo esto es ocasionado por diversas cosas que nos rodean o que nos acontecen en nuestro diario caminar. Y el diablo se vale de todas esas situaciones para permear esas fortalezas en nuestros pensamientos. El enemigo se está como beneficiando de las situaciones que estamos viviendo para provocar esas fortalezas, para poner allí esas cosas que nos limita y que literalmente nos apoca y no podemos seguir adelante hacia la conquista. Y una de esas cosas es la situación que nosotros vivimos. El pueblo de Dios estaba con el rey Saúl, y el rey Saúl había puesto en marcha para ir a enfrentar a los filisteos. Pero estaba allí un paladín que se llamaba Goliat. Y dice la Biblia que se pusieron al frente de batalla, pero había un valle que los dividía. Estaban en una cumbre el pueblo de Dios con el rey Saúl, y estaban los filisteos con el paladín, este hombre que era alto de estatura, pero que era un hombre grande y que era diestro para la batalla, o sea que era un hombre de guerra y que ninguno en ese momento había podido hacer frente. Pero dice la Biblia que todos los días salía este paladín y empezaba a decirle que no había quien se pudiera enfrentar a él, que no había ninguno que se podría llegar a enfrentar a él, porque de inmediato lo iba a derrotar y que su carne lo iba a poner para la comida de los aves y las bestias del campo. Y todos los días salía y los amedrentaba. Y dice la Biblia que por más de un mes aproximadamente, todos los días salía este paladín y les decía las mismas palabras, hasta que provocó que el pueblo y hasta el rey Saúl se creyeran todo lo que este hombre, que es un tipo de Satanás, les estaba diciendo, y provocó el temor en ellos, y no pudieron avanzar para ir a la batalla y destruir a los filisteos. Eso es lo que estaba ocasionando en ese momento. Y nunca en la escritura, que está en primer libro de Samuel, ahí nos dice que nunca el pueblo de Dios se enfrentó a este hombre, ni tampoco Goliat ni todo su ejército se pusieron enfrente para pelear y para empezar la batalla. Solamente con sus palabras amedrentó, hizo desfallecer el corazón de todos los que estaban allí y creó temor, y no pudieron enfrentarlo. Y eso es lo que el enemigo continuamente está haciendo con cada uno de nosotros. Porque cuando se presenta una situación difícil, cuando se presenta una situación precaria, cuando las tormentas, las dificultades, la necesidad está alrededor nuestro, lo que hace el enemigo es mandar esos dardos de fuego que nos están diciendo: no vas a salir de esta. No hay posibilidad alguna de tener la solución a lo que estás viviendo. Dios no te va a poder ayudar. Dios te abandonó. Yo soy más fuerte y no vas a poder. Vas a ser destruido y vas a ser derrotado. Y muchas palabras que está inundando nuestro corazón y nuestro pensamiento a tal punto que la estamos creyendo, y eso nos está provocando que nuestro corazón se apoque, que nuestro pensamiento todo el tiempo esté permeando el temor y nos paralice, y así no podamos seguir para derrotar a nuestro enemigo. Eso es lo que continuamente el enemigo está haciendo con cada situación difícil que se presentan a diario.
Y eso es lo que nos está afectando continuamente y nos está impidiendo que sigamos adelante. Y esto es lo que ocasiona una fortaleza mental, que al ir a querer enfrentar a nuestro enemigo, de inmediato viene ese pensamiento y nos detiene. Y es por eso que no hemos podido derrotar a lo que está al frente de nosotros. Lo otro que podemos evidenciar es la forma en que vivimos o crecimos. Dice la Biblia que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estuvo por más de 430 años como esclavo en Egipto. Allí tenían que trabajar todo el tiempo, tenían que esforzarse, pero no les era retribuido literalmente como ellos trabajaban. Era injustamente la paga. Tenían que adherirse a lo que Faraón y todo lo que estaba allí, tenían que someterse a lo que ellos les infundaban. Y vivieron como esclavos, crecieron como esclavos, vieron a sus padres morir como esclavos, a sus hijos, a sus nietos, empezaron a verlos cómo crecían y vivían siendo esclavos. Y cuando el Señor les dijo que los iba a sacar de la tierra del Egipto, de la esclavitud hacia la tierra prometida, en un momento no lo creyeron. Pero cuando empezaron a ver las señales, salieron de Egipto. Y cada vez que se presentaba algo enfrente de ellos, una batalla, una necesidad, lo que ellos hacían y lo que ellos declaraban y proclamaban era que querían devolverse a Egipto. Cuando se presentaron al frente del Mar Rojo y vieron que los enemigos iban a perseguirlos, empezaron a llorar porque pensaron que en ese momento iban a perecer y querían devolverse. Cuando iban de camino y les faltaba la comida, decían: queremos devolvernos a la esclavitud, a Egipto. Cuando les faltó el agua, de igual forma empezaron a quejarse con Dios y querían devolverse a Egipto. Cuando los enemigos se enfrentaban y no los dejaban pasar hacia la tierra prometida, lo mismo hacían y querían devolverse. Era una mentalidad que tenían como esclavos que no les dejaba permitir ver que había una tierra prometida, y cuando se presentaba algo, lo que ellos querían era devolverse otra vez a la esclavitud, otra vez al lugar donde ellos no podían ser libres. Y esto no es casual ni tampoco es diferente para nosotros. Es lo mismo, porque nosotros ciertamente no nacemos, como lo podríamos llamar y como algunos lo dicen, en cuna de oro. Nacemos con necesidades en nuestra familia. Vemos que a nuestros padres les toca trabajar fuertemente, aún a los hijos. Cuando crecen les toca esforzarse por obtener algo diferente, poder alcanzar las bendiciones y todo lo que necesitan. Empiezan a ver un entorno familiar diferente y eso los limita en toda su forma de pensar y en toda su forma de vivir. Y empiezan a crecer de esa forma, y cuando entonces Dios les dice que les va a dar un nuevo futuro, que les va a dar una nueva vida, que va a venir bendición, que va a venir fructificar en todas las áreas, no creen, porque están limitados y porque se adueñaron literalmente de su forma de vivir, y lo que quieren cuando se enfrentan a un problema es que se quieren devolver. Es que se quieren quedar como crecieron, con la necesidad, con la imposibilidad y no ver un futuro diferente. Es tanto lo que el enemigo ha permeado la vida de los seres humanos, que cuando Dios quiere hacer algo, por supuesto, se van a enfrentar a dificultades, van a venir tropiezos, por supuesto. Pero lo que Dios quiere es que pasemos por delante y sigamos hacia la conquista. Pero cuando se presentan esas cosas, no creen y lo que quieren es devolverse y evitar pasar por molestias, y así se pierden de la bendición. Porque crecieron de una forma y creen que tienen que crecer y vivir y hasta morir de la misma forma. Y eso es lo que Dios no quiere que nosotros
ni siquiera creamos y vivamos. Y por último, los dardos de fuego que mencioné antes. Algo que quiero mencionar, y es que es importante que entendamos que el enemigo no nos puede tocar, porque hay un muro de protección alrededor nuestro por causa de Dios. Pero sí nos puede estar mandando esos dardos de fuego, que es como la similitud que hacía Goliat con el pueblo de Israel cuando les estaba hablando constantemente, amenazando. Esos son los dardos de fuego, que nos está hablando cosas que van contra lo que Dios dice, para que las creamos y vivamos sometidos con las fortalezas mentales y que no podamos creer a lo que Dios nos está diciendo. Y eso le pasó al pueblo de Dios igualmente cuando estaban allí reinando, estaban reinando un rey bueno en Judá, y llegó el rey asirio Sennacherib. Y este rey era un rey poderoso, que no había ninguno que se podía enfrentar a él porque siempre lo derrotaba. Y empezó a mandar cartas amenazadoras, como esos dardos de fuego, diciéndoles que iban a ser destruidos, que tenían que someterse, que tenían que rendirse, que no iban a poder con el rey Sennacherib, y ni siquiera Dios los iba a poder salvar del poder de este rey, porque los iba a destruir. Y les estaba diciendo que les diera absolutamente todo, mejor dicho, despójense de toda su riqueza y vuélvanse como esclavos, y si no lo hacen van a ser destruidos. Y constantemente enviaba este rey cartas amenazadoras, hasta que el pueblo se turbó en su corazón y desfalleció. Y pensaron en ese momento que iban a perecer, porque si estaban adoptando a las palabras amenazadoras que este rey malvado estaba haciendo con el pueblo de Dios. Y eso es lo que continuamente el diablo nos está diciendo. Porque muchas veces hay fracasos en nuestra vida, o vemos fracasos en otras personas, y el enemigo de inmediato empieza a mandar esos dardos de fuego diciéndonos que cuando vayamos a conquistar no vamos a poder, porque vamos a fracasar, o como lo pasó, como lo vivimos antes, o como lo vimos en esas personas que fracasaron. Cuando vemos en nuestra vida, cuando crecimos, esas faltas de oportunidades, o cuando vemos en otras personas que tienen esas faltas de oportunidades, lo que el enemigo empieza a mandar de esos dardos de fuego es decir, no crea que ustedes van a ser diferentes. Ustedes también tienen esas faltas de oportunidades, así que confórmense con lo que tienen. No sigan adelante, porque ustedes no van a poder adquirir todo lo que quieren. Ni siquiera sueñen, porque ustedes no lo van a lograr. Y ahí empiezan esos dardos de fuego en cualquier área. En la enfermedad, en la escasez, en la ruina, que el enemigo está constantemente mandando. Es que ustedes no van a poder. Si viene una enfermedad, el diablo va a empezar: es que ustedes van a morir, Dios no los va a sanar. Es que ustedes no van a poder salir de la pobreza, o que ustedes no van a poder quitarse la escasez y la ruina de sus familias. Es que ustedes no van a poder alcanzar las bendiciones que Dios les ha prometido, porque ustedes no tienen la oportunidad, porque ustedes no son nadie, porque ustedes no pueden. Y todo el tiempo está mandando esos dardos de fuego que están creando fortalezas mentales y que no nos dejan ver más allá de lo que Dios quiere que nosotros veamos. Empieza la dificultad económica o la dificultad familiar, y el enemigo empieza a decir: no crean por un cambio en su familia va a ser destruida, va a venir división, va a venir divorcio, sus hijos se van a perder, su familia va a ser destruida. Y todo el tiempo el enemigo está dando y mandando esos dardos de fuego. Y lo peor de todo es que le estamos creyendo, y se están creando esas fortalezas mentales que nos están limitando y no nos dejan creer por algo mejor, por una situación diferente. Y el diablo se ha encargado de hacernos creer cosas que no somos. Y por eso es que vivimos con esas fortalezas en nuestras mentes que no nos dejan ver más allá de lo que Dios quiere.
No sé si ustedes se han preguntado alguna vez, un pensamiento de incredulidad, un pensamiento de derrota, un pensamiento de destrucción, de temor, que en algún momento de su vida haya llegado. Bueno, esos son los pensamientos que el enemigo quiere que ustedes no solamente tengan, sino que los crean para que se formen esas fortalezas en sus cabezas. Porque cuando llega eso, se nos imposibilita en creer más allá de lo que creemos y vemos en el momento, y ni mucho menos cuando Dios nos dice algo que quiere que nosotros disfrutemos. Y todo esto es lo que está impidiendo y ha afectado a la vida de las personas. Pero lo que Dios quiere es que vivamos diferente, que cambiemos nuestra manera de pensar, y así podremos vivir de una forma diferente como Él desea para nosotros. Por eso lo que hoy Dios quiere decirnos es que Él quiere que cambiemos esa forma de pensar, que quitemos esas fortalezas mentales para que podamos pensar diferente y así logremos vivir una vida como Dios quiere que nosotros la vivamos. Amén. Porque déjenme decirles que el deseo de Dios es que sea siempre bendición para nosotros. En Jeremías nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Eso es constantemente lo que Dios quiere que nosotros tengamos, es lo que Dios quiere que nosotros vivamos, una forma diferente de pensar, porque hay un plan maravilloso, porque Dios ya destinó cosas preciosas para cada uno de los que le aman, pero necesitamos cambiar esa forma de pensar. Necesitamos quitarnos lo que el enemigo nos ha puesto encima y así poder ver las promesas de Dios y lograr alcanzarlas, lograr vivir lo que Dios quiere que nosotros vivamos, porque lo que Dios dijo, eso es lo que va a prevalecer si nosotros lo permitimos, si nosotros lo creemos y si nosotros nos decidimos a vivir conforme a lo que Dios dijo que quería hacer con nosotros. Amén. Y la pregunta entonces es: ¿cómo podemos cambiar esa mentalidad, quitar esas fortalezas mentales? Bueno, una de las formas y la más importante es gracias al Espíritu de Dios. En Isaías nos dice que el yugo se va a podrir, se pudrirá por causa de la unción. Y la unción es por causa del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu del Señor viene sobre nuestras vidas, literalmente vamos a ser transformados por causa de su poder. Gracias al Espíritu Santo vamos a ser mudados, como lo dice la palabra de Dios, como pasó con Saúl. Porque a Saúl se le dice que cuando vaya en el camino y venga el Espíritu de Dios sobre su vida, va a ser mudado a un nuevo hombre. Y eso es lo que provoca el Espíritu del Señor sobre cada uno de nosotros. Cuando Él desciende, literalmente somos mudados, diferentes, transformados por causa del poder de Dios que opera en nuestras vidas. Es gracias a Él que podemos destruir todo lo que el enemigo ha estado sembrando en nuestros pensamientos, y podemos ver lo que Dios quiere, podemos pensar y vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros vivamos en esta tierra. Amén. Pero también es gracias al Espíritu Santo que no solamente Él quita todo eso, transforma nuestras vidas, sino que también nos dice qué es lo que Dios ya nos preparó. En pocas palabras, nos dice el nuevo tiempo que quiere traer para nosotros, las cosas buenas que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros y lo que Dios ha preparado, porque lo dice en la primera carta a los Corintios: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
Es por causa del Espíritu Santo que podremos saber lo que Dios ya nos preparó, aún las cosas que no hemos visto, ni siquiera hemos soñado, ni siquiera ha estado en nuestro corazón. Son esas cosas que Dios preparó, pero que el Espíritu del Señor nos la va a revelar a nosotros para que no solamente las sepamos, sino que vayamos y las alcancemos y vivamos de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros vivamos en esta tierra. Amén. Pero también hay otra forma que es muy poderosa, y es gracias a la palabra de Dios que podemos cambiar nuestra forma de ver, nuestra percepción de ver la vida, y quitaremos nuestras fortalezas mentales para poder vivir una vida como Dios quiere que vivamos. Porque la palabra de Dios es la que produce fe. Porque dice la Biblia, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos infunda la fe para no solamente saber lo que Dios quiere, sino que creamos a lo que Dios nos está diciendo, y de esa forma poder alcanzar todo lo que Dios ya nos preparó a nosotros. Pero esto es gracias a la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no solamente nos produce fe, sino es la que cambia nuestras vidas. Porque no hay ninguna persona que se exponga a lo que dice su palabra que no sea transformada. La palabra de Dios es viva y eficaz, y es la única que transforma la vida de la persona. Pero si la escudriña y la estudia todos los días de su vida. Es gracias a la palabra de Dios que somos transformados en todo sentido de nuestras vidas. Amén. Pero también la Biblia nos dice lo que Dios quiere para nosotros. Dice la Biblia, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es por causa de la palabra de Dios que sabremos qué es lo que Dios ya destinó para nosotros y cuál es el deseo de Él para nosotros. Para que dejemos de pensar de esa forma anterior, de esa vieja naturaleza, y empecemos a pensar como Dios quiere que pensemos. Amén. Pero también la palabra de Dios nos dice cómo es que Dios está pensando, para que nosotros también lo hagamos de la misma forma. Que pensemos como Él piensa. En la Biblia se nos muestra que en el momento cuando todo el mundo pensaba que había muerte, cuando pensaban que no había nada que hacer, Jesús pensaba que había vida. Cuando todo el mundo pensaba que ya estaba tarde porque Lázaro había muerto, Jesús llegó y dijo, hay vida. Y ahí fue donde se decretó vida y donde se experimentó un milagro de resurrección. Porque donde hay muerte para nosotros, cuando Dios ve lo que está viendo, en su mente está pensando y está viendo que hay vida. Y es ahí donde se produce vida y resurrección. Amén. Pero también donde hay escasez, donde se presencia escasez y que no hay posibilidad alguna, es ahí donde Dios se presenta y dice, aquí hay abundancia. Porque en medio del desierto estaba Jesús y había una multitud de más de 5,000 personas escuchando la palabra de Dios. Pero los discípulos les dicen, despida a la gente porque ya es tarde y no tienen que comer. Y es allí donde el Señor les dice, dales vosotros de comer. Y ellos, aunque pensaron que era imposible darles a una gran multitud esa cantidad de comida, el Señor estaba pensando en sobreabundancia. Y en ese momento se experimentó lo que ellos ni siquiera alcanzaron a imaginarse. Una multiplicación para más de 5,000 personas. Jesús multiplicó el pan. Porque en la mente de Dios no hay escasez. Porque en la mente del Señor no hay ruina. Solamente hay sobreabundancia. Porque donde hay escasez, en la mente de Dios hay abundancia. Hasta que sobre y abunde. Amén. ¿Y por qué digo esto? Porque dice la Biblia que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Dios creó de la nada todo lo que vemos. Hasta nosotros fuimos creados de la nada por causa del poder de Dios. Porque Dios dijo, pero Dios ya lo había pensado. En la mente de Dios
no hay incredulidad, no hay desesperanza, no hay muerte, no hay escasez, no hay ruina, no hay absolutamente nada de eso. Porque para Dios no hay nada imposible, dice también la palabra de Dios. Y esa es la forma como Dios quiere que también nosotros pensemos. Porque si nosotros somos sus hijos, de esa misma forma debemos creer, debemos andar y debemos caminar. Amén. Y donde no hay esperanza, ahí viene el Señor y provoca esa esperanza y milagros sorprendentes. Abraham creía que era imposible tener un hijo propio. Y el Señor le dice, aún si hay un vientre que está muerto, si aún no hay esperanza en la mentalidad humana, hay vida donde yo decreto que hay vida. Y le dio su hijo Isaac. Ana por muchos años estaba rogando por un milagro y no se daba, hasta que vino el Señor, le dijo, el año que viene tendrás su hijo. Y ahí le regaló su Samuel. Y la viuda de Naín, que iba de camino hacia el cementerio para ir a enterrar a su único hijo, y ella pensando que iba a quedar sin su único hijo, que no había esperanza para ella, llegó Jesús. Y un milagro de resurrección cambió su mentalidad y se devolvió a su casa pensando y creyendo y viendo que donde no había esperanza, Dios creó esperanza, Dios creó vida y Dios creó un milagro de resurrección. Así que eso es lo que la Biblia nos dice para que nosotros creamos de acuerdo a lo que Dios está diciendo. Dios quiere que nosotros pensemos como Él piensa. Que vivamos de acuerdo a lo que Él quiere que vivamos en esta tierra. Que nos despojemos de esa mentalidad y que empecemos a creer y a vivir y a pensar como Él quiere que nosotros lo hagamos. Amén. Y adicional a esto, la Biblia nos dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, así que de esa forma es que nosotros debemos estar pensando. Y por eso nos dice la palabra de Dios, despojémonos de esa vieja naturaleza, de esos pensamientos que no nos están ayudando y pensemos como Dios piensa. Así que hoy, amada iglesia, vine a decirles, necesitamos despojarnos de esa vieja mentalidad. Necesitamos buscar apasionadamente al Espíritu del Señor, escudriñar, devorar literalmente la palabra de Dios. Y así sabremos lo que Dios tiene para nosotros. Pensaremos como Dios piensa y de esa forma llegaremos a vivir como Dios quiere que nosotros lo hagamos. Dios quiere que cambiemos nuestra forma de pensar, que destruyamos esas fortalezas mentales, pero necesitamos buscar al Espíritu del Señor apasionadamente, escudriñar la palabra de Dios todos los días y empecemos a vivir como Dios quiere, porque Dios ya planeó un futuro maravilloso. Dios tiene planes perfectos para cada uno de nosotros y nuestras familias. Dios quiere ponernos por cabeza y no por cola. Dios quiere que fructifiquemos en todas las cosas. Pero por eso necesitamos eliminar y cambiar nuestra forma de pensar para que así podamos vivir diferente como Dios quiere que nosotros vivamos. Amén. Así que los que hoy dicen, yo tengo una fortaleza mental, por muchos años he tratado de cambiar nuestra mentalidad, por muchos años he tratado de creer, de alcanzar las promesas, de ir adelante y conquistar, pero no he podido. Para esas personas yo quiero que hoy se pongan de pie, ahí donde están, y oremos al Señor para que el Señor quite esas fortalezas mentales y podamos no solamente pensar, sino vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Que nos quitemos ese conformismo, esos temores, esas inseguridades, esas incredulidades, esos autorrechazos, autocompasiones, esas imposibilidades que el diablo ha querido meternos y que adoptemos en nuestra mente.
para que empecemos a vivir en libertad como Dios nos llamó, pero que disfrutemos todas las bendiciones que ya están dispuestas para los que le aman. Es para los que le aman. Y si ustedes están aquí presentes es porque aman al Señor. Así que vamos a orar al Señor, y que a partir de ahora nuestra manera de pensar, aún nuestra forma de ver las cosas, sean cambiadas para que disfrutemos todo lo que Dios ya preparó para nosotros. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Hoy presentamos nuestras vidas delante de ti, Señor. Quizás, Señor, desde el momento de que empezamos a crecer en nuestra vida, nuestra familia, nuestro entorno, las situaciones que han venido a diario, han metido fortaleza, Señor, en nuestras cabezas, en nuestros pensamientos, y nos están limitando. Han venido a traer conformismo, incredulidad, duda, Señor, a todo lo que tú quieres que nosotros alcancemos, conquistemos, a todo lo que tú quieres que nosotros vivamos, Señor. Perdónanos por nuestras incredulidades, pero hoy te pedimos, Señor, cambia nuestra forma de pensar, Señor. Quiero que pongan sus manos allí en su mente, en su cabeza, y le digan: Señor, muda mis pensamientos, Señor. Cambia mi forma de ver la vida, de pensar, Señor, para que pueda creer a todo lo que tú me estás diciendo, para que pueda alcanzar tus promesas, para que siga adelante, para que siga conquistando, para que siga avanzando, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, muda nuestro pensamiento, muda nuestro corazón, Señor, y danos un nuevo amanecer en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, renunciamos a escuchar la voz del enemigo. Renunciamos a escuchar y a creer a todo lo que el enemigo nos está oponiendo. Renunciamos a toda incredulidad. Renunciamos a toda inseguridad, a todo temor. Y lo echamos fuera de nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Renunciamos al no puedo, a la falta de oportunidades. Renunciamos en el nombre de Jesús a esa mentalidad de estrechez, de escasez, de ruina, en el nombre de Jesús, y la echamos fuera de nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Renunciamos a todo lo que el enemigo ha estado diciéndonos sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, que no hay oportunidades, que hay muerte, que hay destrucción, que hay enfermedad. Renunciamos a todo eso en el nombre de Jesús y nos declaramos libres en el nombre de Jesús. Y yo te ruego, Espíritu de Dios, llénales en esta hora, transforma sus vidas por completo, Señor, y haz un nuevo tiempo en cada uno de ellos, Señor. Aviva sus corazones, aviva la fe de cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor. Y para que puedan ver, abre sus ojos espirituales, para que puedan ver todo lo que tú ya decretaste y ya preparaste para cada uno de ellos. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y declaramos vida, Señor, porque eso es lo que dice tu palabra, Señor. Viene un nuevo tiempo, vienen conquistas nuevas, porque tú lo dijiste, Señor. Dice tu palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Señor. Somos lo que dice tu palabra, lo que tú dices que somos. Tenemos lo que tú dices que tenemos y podemos hacer todo lo que tú dices que podemos hacer en el nombre de Cristo Jesús, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y esto es Jesús de Nazaret. Yo te doy gracias, Señor. Declaramos vida donde no hay muerte, Señor. Declaramos bendición donde no hay. Declaramos bendición, fructificar en todo tiempo donde no hay. Declaramos bendición sobreabundante en donde hay escasez y ruina, en el nombre de Jesús, porque eso es lo que dice tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Y tenemos la mente de Cristo, Señor. Tenemos la mente de Cristo en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor. A partir de ahora te buscaremos y escudriñaremos tu palabra, Señor, todos los días de nuestra vida, porque queremos vivir como lo dice tu palabra. Queremos
adoptar todo lo que tú quieres que nosotros adoptemos, Señor, y vivamos de acuerdo a tus mandamientos y a tu voluntad, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Te damos la gloria y la honra solamente a ti, porque solo a ti te pertenece. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a darle ese fuerte aplauso al Señor.